Elegido. ¿Alguna vez te has sentado a la mesa, supervisando un turno concienzudo, y de repente has sentido una opresión en el pecho? No por cansancio corporal, sino por una opresión espiritual. Como si todo se hubiera hecho correctamente. Llegaste a tiempo, cumpliste con el plan, recibiste las gracias, pero por dentro estás vacío. Como si estuvieras mirando fijamente una lluvia torrencial y no pudieras emborracharte. Te veo en esta incertidumbre y te digo simplemente, no estás roto. Estás llamado. Tu corazón inquieto no es un defecto de carácter ni una corrupción de expectativas. Es el recuerdo del cielo en ti, la sirena silenciosa de un llamado. Hay personas que sinceramente encuentran paz en la repetición, y eso es bueno. El trabajo es digno de honor. Pero hay quienes Dios ha marcado para una misión, y entonces la rutina diaria se convierte no en un hogar, sino en un pasillo. Te sientes diferente porque fuiste creado de manera diferente. No eres solo una habilidad, eres una tarea. Dirán, te acostumbrarás. Dirán, madurarás. Se te pasará. Dirán, todos vivimos así. Y regresas del trabajo con los puntos correctamente completados, y un alma que no era la correcta. No te apresures a avergonzarte. Esta inquietud es como un amanecer que no te permite aceptar la noche. Su propósito no es solo perturbarte, sino despertarte. No devalúa tu trabajo, lo transforma del título de última parada a su verdadero nombre. Entrenamiento, un campo probado por los vientos. Hay una época en la que Dios nos esconde en lo ordinario para construir lo extraordinario. Nos enseña a prestar atención a los pequeños detalles, a la honestidad en la sombra, a la resiliencia bajo presión. Pero si te notan, incluso en el mejor equipo, incluso con un salario decente, oirás una pequeña campana en tu interior, esto no es todo. No la descuides. Él no te empuja a una aventura vacía, te llama a recoger los dones dispersos, a mirar hacia arriba y preguntarte, ¿para qué fui creado realmente? No te hablo desde arriba, sino desde cerca. Sé lo fácil que es confundir la santa inquietud con la rebelión, y el llamado a cosas mayores con el orgullo. Pero la diferencia es simple. El orgullo anhela el escenario. La vocación busca un lugar donde tu don pueda ser la respuesta a la herida de alguien más. Si pensar en la necesidad de alguien te enciende más que la idea de tu propia gloria, estás en el camino de la luz. Si la idea de que tu trabajo debe tocar la vida de alguien cobra forma y significado en ti, escucha esto. No rechaces tampoco lo que se llama disciplina. La vocación no suprime el oficio, lo santifica. No estás por encima del trabajo. Estás llamado a darle un significado que va más allá del horario. La capacidad de escuchar, hablar, sanar, construir, contar, programar, crear. Todo esto no son coincidencias. Son como cuerdas que esperan la melodía del Altísimo. Cuando toca, lo cotidiano suena diferente. El cambio no consiste en que de repente lo tires todo por la borda, sino en que veas un camino donde otra cima de tu lealtad se convertirá en la puerta de alguien. Así que déjame decir esto sin adornos ni presiones. Tu insatisfacción con la mediocridad no es una sentencia, sino un indicador. No eres perezoso si buscas la trascendencia. No eres desagradecido si buscas un lugar donde tu don respire a pleno pulmón. Eres responsable en la medida en que seas honesto con lo que escuchas en tu interior. Y si hoy este péndulo silencioso oscila dentro de ti, entre así aceptado y así llamado, elige lo segundo y da el primer paso. Reconoce en voz alta que fuiste creado para algo más que repetir el ayer. ¿Significa esto que todo se pondrá patas arriba mañana? No. Pero sí significa que hoy puedes trabajar como si te estuvieras preparando para una misión, no solo por un sueldo. Ora como si estuvieras pidiendo dirección, no como si estuvieras yendo a la fuga. Escucha como si Dios te susurrara la palabra clave en cada encuentro. Y cuando llegue la hora de la transición, tu sí, no será precipitado, sino fruto de una confianza madura. Recuerda esto simple. No eres un accidente en el sistema. Eres la respuesta en la historia. El trabajo es bueno. Dios bendice el trabajo de nuestras manos y nos enseña a ser fieles en las pequeñas cosas. ¿Pero por qué? Cuando todo es como debe ser. Horario, estabilidad, bonificaciones, un insaciable, algo malo, reside en lo profundo de tu ser. Porque para los elegidos, el trabajo cotidiano rara vez es su lugar de residencia. Es una sala de tránsito, un taller donde se endereza la columna vertebral de la vocación. El elegido siente presión no por la rutina en sí, sino por la limitación del horizonte.
Cuando lo que haces no se corresponde con aquello para lo que fuiste creado, la presión surge de forma natural, como la ropa apretada en un niño en crecimiento. No te molesta la meticulosidad ni el orden. Te detiene la pérdida de sentido. Puedes ser muy hábil, incluso recibir reconocimiento, y aún así regresar a casa con la sensación de que tu luz está cubierta por una canasta. Los elegidos tienen un metrónomo interno que mide no cuántas horas has servido, sino cuán cerca estás de la misión. Cuando la aguja no coincide con el destino, nace la tensión. No es pereza ni capricho, es fisiología espiritual. El trabajo es valioso, pero para ti no puede limitarse al nivel de salario por rendimiento. Siempre debe haber un espacio para el porqué en tu agenda. Porque tu espíritu está creado no solo para llevar las cosas hasta el final, sino también para abrir puertas que antes no existían. Los roles ordinarios a menudo rehúyen los dones. Exigen una función, pero no ofrecen espacio para la influencia. De ahí la asfixia, porque un don privado de movimiento no duerme, sino que llama desde dentro. Se puede explicar de forma más sencilla. Hay personas llamadas a mantener el orden, y esto es una bendición. Hay personas llamadas a crear nuevos órdenes, y para ellas el marco estándar se convierte rápidamente en una jaula. Te sientes incómodo no porque haya poco honor allí, sino porque hay poco cielo para la amplitud de tus alas. Cuando el entorno exige repetición, donde la novedad nace en ti, el cuerpo puede soportarlo, pero el espíritu no. Es fácil caer en dos errores. El primero es devaluar el trabajo, llamándolo secundario. El segundo es devaluar la vocación, llamándola presunción. La verdad está en el punto medio. El trabajo es sagrado, la vocación es el sancta sanctorum. Para el elegido, el trabajo cotidiano no es un cubo de basura ni un trono. Es el yunque donde se forja la espada. Su misión es moldear el carácter para que, cuando llegue la hora de la acción, no solo puedas subir al escenario, sino también cargar con el peso de la responsabilidad. De ahí la paradoja. Un ascenso no siempre cura el vacío. Una apuesta más grande, un cargo más amplio, una insignia diferente, y en el corazón se respira el mismo letargo. Porque no se trata de la altura del puesto, sino de la profundidad de la correspondencia. Si tu don es sanar, los números y las mesas tintinearán como platos en la oscuridad. Si tu don es tender puentes entre las personas, una cabaña aislada te convertirá en un solitario farero sin mar. No descuides estos consejos, son más precisos que cualquier instrucción. Considera los modelos bíblicos no como leyendas, sino como instrucciones. Moisés pudo haber seguido siendo un sabio de la corte, pero su espíritu no encajaba en el rol de un príncipe conveniente. David fue un pastor fiel, pero la dura prueba del campo y la bestia fue solo un preámbulo a su reinado. Los pescadores dejaron sus redes no porque el trabajo sea despreciable, sino porque oyeron una voz que los llamaba por su verdadero nombre. Su camino no comenzó con la liberación del trabajo, sino con la rededicación del trabajo a la misión. Pregúntate honestamente, ¿dónde tu lealtad se convierte en inercia? ¿Dónde el esfuerzo alivia los síntomas pero no cura la causa? ¿Dónde tu competencia ya no crece, porque el crecimiento requiere espacio para la decisión, no solo para la ejecución? El elegido crece hacia la responsabilidad, no solo hacia las tareas, y si el lugar actual no permite que tu don crezca, empieza a presionar aunque parezca decente. Aquí hay otra cosa. El tiempo se siente diferente para los elegidos. Los días se convierten en estaciones, las estaciones en hitos. Cuando la temporada de aprendizaje se alarga, el espíritu envía una señal de alarma. No grita, corre a algún lado, sino que susurra, muévete a algún lado. La diferencia es fundamental. El primero es pánico, el segundo es una llamada. El pánico te lanza al extremo, la llamada te enseña a distinguir entre puertas. Así que no lo deseches todo. Busca el camino donde tu fidelidad se convierta en influencia, no solo en resistencia. Recuerda, la incomodidad es un indicador, no una sentencia de prisión. No dice abandona ahora, dice encuentra a alguien compatible. A veces eso significa realizar las mismas tareas con un corazón diferente, bajo una dirección diferente, con un propósito distinto. A veces se trata de cruzar el umbral y permanecer donde tu voz no se reduzca a un susurro. Pero en todos los casos, la regla es la misma. Tus dones deben respirar, de lo contrario te asfixiarás. Para ti, el trabajo no es una meta, sino una franja de aceleración. Tu alteridad no empezó con tu primer contrato laboral, ni con tu primera decisión adulta. Es más antigua que tu biografía. Hay un sello que no ves en el espejo, pero que sientes en el silencio.
como si un ritmo estuviera escrito en tu interior, que no coincide con el ritmo de la multitud. Por eso de niño no encajabas como los demás. Después evitabas las empresas vacías, y hoy no encajas en un puesto que le conviene a otra persona. No es un capricho ni un rasgo de carácter aleatorio, es una señal de pertenencia. Eres de los que tienen una misión. La identidad del elegido no se mide por un título y un currículum. Suena como una voz interior que te llama por tu esencia, no por tu función. Puedes trabajar temporalmente en cualquier campo, pero no puedes definirte por su marco para siempre. Tu pasaporte puede decir gerente u operador, pero tu espíritu susurra otro nombre: consolador, sanador, constructor de puentes, pastor de corazones, portador de significado. Cuando dejas que ese nombre salga a la luz, todo encaja. Las habilidades se convierten en herramientas, no en grilletes. La vida cotidiana se convierte en un camino, no en un callejón sin salida. Los elegidos poseen una sensibilidad agudizada. Percibes dónde las palabras duelen, incluso cuando las sonrisas son corteses. Percibes la atmósfera donde otros solo cuentan las métricas. Te duele la injusticia, incluso las más insignificantes. Te alegras del avance de alguien, incluso si tu propio día es difícil. Esto no es debilidad. Son tus sensores sintonizados con la frecuencia del cielo. Son lo que te inquieta en entornos que valoran el proceso sobre la persona, la forma sobre el corazón, la noticia sobre la verdad. Mira las historias famosas no como leyendas inalcanzables, sino como espejos. Moisés creció en un palacio, pero su corazón no soportó el silencio cuando el pueblo gemía a su alrededor. Las vestiduras del príncipe no pudieron cerrar sus ojos, entrenado para discernir el dolor ajeno. Jeremías intentó guardar silencio, pero la palabra ardía por dentro como fuego en sus huesos. No buscó una escena, sino que la verdad buscó una salida. Jesús trabajaba hábilmente con sus manos, y sin embargo, llegó el momento en que la mesa de trabajo dio paso a los caminos, porque su nombre era más amplio que una profesión. Lo mismo ocurre contigo. Tu talento no es solo una habilidad para el mercado, es un indicio de una vocación. Aquí hay otra cosa importante. No tienes que complacer a todos ni demostrar tu normalidad. Cuando tu identidad es clara, la necesidad de aprobación externa disminuye, y la capacidad de amar aumenta. Dejas de malgastar tu energía en disfraces y la dedicas al servicio. Entonces, incluso un día cualquiera se convierte en una misión. Una conversación breve, una carta reflexiva, un rotundo no a la injusticia. Esto ya es una manifestación de tu verdadero nombre, en un mundo que se conforma con las etiquetas. Cuidado también con la tentación de sustituir. El mundo impone voluntariamente identidades predefinidas. Eres solo un número en un informe, eres solo un engranaje de un mecanismo, eres lo que ganas. Acéptalas y te verás obligado para siempre a demostrar tu valía con nuevos logros. Rechaza, y oirás el silencio donde nace la valentía de ser quien realmente eres. El elegido no desprecia el trabajo pero tampoco lo venera. Trabaja con honor, pero venera a aquel que le dio el significado del honor. Tu identidad es fácil de reconocer por lo que te revitaliza por dentro. Hay cosas que te agotan físicamente pero te llenan el corazón, y hay cosas que te llenan de dinero pero te vacían el alma. Las primeras provienen de tu naturaleza, las segundas solo de tu función. Elige la vida. Y no confundas el impulso artificial con la verdadera alegría. La adrenalina pasa, y la paz del conformismo permanece, incluso cuando tengas que ir contracorriente. Recuerda breve y firmemente, tu esencia no es una posición, sino una vocación. Esta simple frase es como un diapasón al que vale la pena volver. Cuando las dudas te susurren ¿te lo estás inventando? Hazte algunas preguntas honestas. ¿A quién le beneficia lo que hago? ¿Crezco en integridad para seguir haciéndolo? ¿Me siento más vivo cuando sirvo con este don? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto, aunque por fuera parezca normal. Finalmente, la identidad del elegido siempre es mayor que él mismo. Tu sí, no solo cambia tu trayectoria, abre el camino para quienes te siguen, en tu familia, equipo, comunidad. Por eso te encuentras en un marco estrecho, no solo por egoísmo, sino por responsabilidad. Tu luz debe encontrar espacio para que otros puedan ver hacia dónde ir. Y cuando aceptas que no eres una pieza suelta, sino portador de la respuesta, incluso la acción más humilde, se convertirá en parte de la gran historia que Dios escribe a través de tu nombre. Hay razones por las que Dios a veces coloca a los elegidos en roles sencillos, incluso monótonos. No para quebrantarlos, sino para inculcarlos. Donde no hay aplausos, nace la motivación pura.
donde no hay resultados rápidos, madura la perseverancia. Exteriormente parece una demora. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no se abren las puertas? En el interior, se está trabajando con precisión. Se están formando los músculos del carácter que más tarde soportarán el peso de la influencia confiada. Cuando finalmente llega la etapa, son las épocas de humildad, las que te impedirán convertir un llamado en autoafirmación. En el campo de entrenamiento, aprendes a distinguir entre lo importante y lo urgente. Las tareas rutinarias, realizadas concienzudamente, disciplinan el corazón para obedecer, no solo para sentir. Aprendes fidelidad cuando nadie te ve, sencillez cuando podría complicarse, precisión cuando es tentador, simplemente hacerlo. Es aquí, en habitaciones sin nombre, donde Dios examina si estás confundiendo don con privilegio. Porque don es responsabilidad. Y si puedes soportarlo sin espectadores, lo soportarás incluso cuando haya demasiada atención. Recordamos las historias no por su patetismo, sino por las reglas. El que pastoreaba ovejas aprendió a proteger a los débiles y a enfrentarse al depredador antes de ascender al trono. Luego esto se convirtió en un estilo de liderazgo, no solo en un hermoso recuerdo. El que gobernaba una casa y una prisión aprendió contabilidad, orden, misericordia y verdad. Más tarde, esto se convirtió en la gestión de los recursos de toda una nación. Observa el patrón. Dios te entrena en las cosas pequeñas, no en algo más, sino precisamente, en aquello que más adelante se convertirá en tu misión. Nada se pierde. Las lecciones se construyen como las costillas de un puente por el que pasarás a tu destino. La invisibilidad no es un castigo sino una incubadora. Cuando tu nombre no se escucha, aprendes a escuchar otros nombres, los de las personas a las que sirves. Cuando tus ideas no son el centro, aprendes a apoyar y no a robar la luz. Cuando no te entienden, entrenas la paciencia y la claridad. Así se templa un corazón, capaz de no fundirse con los aplausos ni quebrarse ante las críticas. Entonces, tu valor deja de fluctuar con las evaluaciones de los demás, y se basa en la lealtad a aquel que llama. Las épocas de invisibilidad son una escuela de fortaleza. El campo de entrenamiento enseña otra cosa: límites. Los elegidos suelen tener una gran empatía, y es fácil que asuman demasiadas responsabilidades. Pero la fortaleza no solo reside en hacer más, sino también en hacer lo más importante. Cuando todos preguntan y cada necesidad clama, el alma entrenada pregunta: ¿es esto a lo que estoy llamado a hacer ahora mismo? Así, surge una brújula interior que indicará el verdadero camino a seguir, y no un puñado de pequeñas distracciones que solo te asfixian. A veces, el entrenamiento proviene de personas difíciles, un jefe que no ve tus esfuerzos, un compañero que se apropia de los resultados, un cliente que cambia las reglas en el último minuto. No se trata solo de injusticia. Se trata de tu capacidad de permanecer íntegro cuando es más fácil ser duro. ¿Puedes responder con verdad sin amargura? ¿Puedes defender límites sin humillación? ¿Puedes mantener tu honor cuando parece que no dará frutos? El campo de entrenamiento te enseña a responder no por instinto, sino por la naturaleza que Dios está formando en ti. Existe la tentación de escapar del aula antes de tiempo, dar un portazo, llamar hostil al sistema y nadar libremente. A veces es necesario. La mayoría de las veces no. La cuestión no es tolerar nada, sino emerger maduro, no fugitivo. Una salida madura es diferente. No te alejas de la ofensa, sino que te diriges a la tarea. No por un deseo de demostrar, sino con la disposición de servir más ampliamente. Y entonces, incluso aquellos que no te entendieron, leerán más tarde en tus frutos el significado de tu perseverancia. El campo de entrenamiento hace que tu don sea preciso. Un músico que toca en las sombras, durante años, finalmente escucha al público, no solo a sí mismo. Un médico que realiza diagnósticos cotidianos adquiere intuición, que luego lo salva en momentos críticos. Un maestro que explica con paciencia los fundamentos aprende a tender puentes incluso para quienes han perdido la fe en sí mismos. Tú también. Las tareas sencillas de hoy son ejercicios que te enseñan de memoria lo principal. Ser la respuesta donde otros solo ven el problema. Y, sin embargo, el campo de entrenamiento es un lugar donde Dios enseña humildad sin humillación, y dignidad sin orgullo. La humildad no es no existo, es no soy el centro. La dignidad no es soy mejor, sino no vendo la verdad por la paz. Cuando estas dos cualidades se unen, nace un carácter confiable.
Alguien en quien se puede confiar más gente, más recursos, más decisiones. Ese es el tipo de carácter que busca una vocación, porque una misión siempre es más grande que una sola persona. Así que, si tu día de hoy te parece demasiado ordinario, no lo des por perdido. Trabaja como si estuvieras preparando instrumentos para un gran concierto. Reza como si pidieras precisión, no un escenario. Estudia como si el regreso a casa de alguien dependiera de tu habilidad. Cuando llegue el momento de avanzar, no tendrás que apresurarte a adquirir lo que ya has cultivado en silencio. Simplemente recorrerás el mismo camino, pero más amplio, más profundo, con más responsabilidad, y reconocerás en él todo lo que aprendiste en tus años invisibles. Hay momentos en los que te convences de que todo está bien, pero en el fondo, el silencio cruje. La primera señal es un vacío que ni los elogios ni las gratificaciones pueden llenar. La segunda es la sofocación de la creatividad, cuando las ideas siempre se reducen a lo de siempre. La tercera es una irritabilidad sin causa que desgarra el alma. Luego vienen los sueños y las ensoñaciones sobre más, un agotamiento que el descanso no cura, y la sensación de que tus dones están en un estuche. Te elogian por tu diligencia, pero no te preguntan dónde eres más fuerte. También está la santa ansiedad. Todo está bien por fuera, pero por dentro hay un latido de, eso no es todo. La puerta que no se abre no siempre se debe a la injusticia. A veces es una misericordia que desvía del camino ajeno. La voz que llama se oye incluso en medio del ruido del trabajo. Simplemente llama tu verdadero nombre y te derrites por un momento. Y luego está la sed desenfrenada de sentido. Te distraes, cambias de actividad, y, al cabo de unos días, vuelves a la pregunta de ¿por qué? No confundas esto con un capricho. Un capricho busca alivio. Una vocación busca conformidad. Simplemente comprueba. ¿Este paso conduce al amor, la verdad, la paz, y al menos a un poco de fruto? ¿Lo confirma la comunidad que te conoce sin máscaras? Si es así, tu ansiedad no busca escapar, sino un rumbo. Si no, puede que busques algo más fácil, no la verdad. La vergüenza aquí es inútil. Lo que es el hogar de otros puede ser una plataforma para ti. Cada uno tiene su propia medida y terreno. El cuerpo también habla. Procrastinación en lo familiar. Energía repentina en lo propio. Alivio inesperado en los días en que hay espacio para un regalo. Navegamos no solo con el deber ardiente, sino también con el viento de la vocación. Cuando la vela está constantemente plegada, el barco va a la deriva. Presta atención a estas pequeñas señales. Son más precisas que los grandes eslóganes. Hay una luz roja que no se puede ignorar. El encogimiento interior. Cuando el cinismo reemplaza la compasión. Cuando evades la verdad en aras de la paz. Cuando se desvanece la alegría por el éxito ajeno. No es solo fatiga. Es la asfixia del don. Detente, llama a las cosas por su nombre, pide dirección, y vuelve a lo específico de la conversación con Dios. ¿Qué debo hacer ahora y para quién? Recuerda brevemente. La inconsistencia duele tanto como la respuesta viva que está en ti. Si las páginas de tus días susurran sin rumbo, no quemes el libro. Encuentra el capítulo correcto. Cuando las acciones y los sonidos se alineen con tu nombre, incluso un día cualquiera volverá a llenarse de oxígeno. Hay un movimiento dentro de ti que despierta en medio de la vida cotidiana. No es un capricho ni nerviosismo. Santa inquietud. No menosprecia el presente, sino que muestra el horizonte del conformismo. No te detengas aquí. Es fácil confundirlo con la ansiedad. La diferencia es esta. La ansiedad oprime y te impulsa caóticamente, mientras que la santa inquietud endereza la columna vertebral, y te da una tranquila determinación para dar el siguiente paso correcto. Para trabajar con ella, identifica y registra los momentos en que se intensifica. ¿En torno a qué temas y personas? ¿En qué momentos? Lleva detalles específicos a la oración. No haz algo, sino, muéstrame el siguiente paso. Consulta en la comunidad que te conoce sin máscaras. ¿Este movimiento conduce al amor y la claridad, y no a la evasión y el resentimiento? A menudo la respuesta no será deshazte de ella inmediatamente, sino empieza a servir gratuitamente de forma estable. Hay un ritmo en la ansiedad. Desacuerdo con la forma, mayor atracción por los temas, coincidencias de personas y oportunidades. Si respondes, la paz surge en movimiento. Si la silencias, regresa con más fuerza para salvarte de la autodestrucción. Recuerda el tiempo. Esta brújula te llama con antelación a prepararte. A aprender tu oficio, a saldar tus deudas, a entregar tus asuntos, a preparar una transición sin ruinas. Cuidado con las glorias rápidas. La inquietud profética no te lleva al escenario, te lleva a la responsabilidad.
Su pregunta es simple. ¿Quién estará mejor si obedezco? Si las respuestas se limitan a ti y a tu cansancio, baja el ritmo, aclara el motivo. Si la verdadera necesidad de los demás está en el centro, es un buen viento. Y cuida los puentes. La madurez es seguir adelante, dejando atrás el orden, agradecer la temporada, explicar la decisión, ayudar a los que se quedan. Así que es evidente que el movimiento no está guiado por el resentimiento, sino por una vocación. Cuando sientas de nuevo el temblor interior durante la jornada laboral, detente y pregúntate, ¿a dónde me llevas ahora? Si la respuesta es, sé fiel aquí y prepara aquello, eso también es un movimiento. Si es tiempo de girar, da un paso que corresponda a la conciencia y al amor, porque esta inquietud no destruye la vida, la salva de desperdiciarse. Hay trampas que hablan del cariño, pero agotan las vocaciones. La primera es el miedo a la seguridad. Confunde el canal con la fuente y limita las decisiones a los números. Trabaja con honestidad, planifica con sensatez, salda tus deudas, pero no dejes que tu bolsillo decida por tu corazón. La segunda es la comodidad que finge ser paz, donde después del silencio te vuelves mezquino, no es paz, sino la viscosidad de la costumbre. La tercera es la distracción, cosas útiles que le roban media hora a lo principal. La defensa es simple, cuida el campo de misión en tu agenda, como cuidas tus plazos. La cuarta es la falsa identidad. Eres tu insignia / categoría / título. Cuando la etiqueta cae, todo cae. Llámate por el nombre de tu vocación más a menudo que por el nombre de tu rol. La quinta es el miedo al rechazo. No todos lo entenderán, y eso es normal. El rechazo es un filtro que deja a quienes pueden caminar a tu lado sin envidia. La sexta es la esclavitud financiera. El gasto impulsivo y las deudas atan como cuerdas. La libertad comienza con la modestia y un plan de salida. El séptimo es la duda disfrazada de modestia. Crece a la sombra de las comparaciones y se marchita con la obediencia cotidiana. El octavo es la palabra espiritual sin pasos. Las consignas sin acción dejan un regusto amargo. La cura es un pequeño acto de fe hoy. El noveno es los puentes quemados. La impaciencia cierra puertas de golpe para no escuchar a otras que ya se están abriendo. La madurez avanza, dejando orden a su paso. El décimo es una lealtad distorsionada que perdura más de lo que la conciencia llama. La obediencia es estar donde uno está asignado ahora, e irse cuando la temporada ha terminado. El mundo promete seguridad, pero la verdad exige libertad. Si reconoces incluso una de estas redes, nómbrala y da un paso en la dirección opuesta, aunque sea pequeño, pero real. Esto es suficiente para que el aire regrese y el camino te llame de nuevo. Tú, que te has detenido en el silencio de la noche y has sentido un leve temblor en tu alma, sabes de qué se trata. Porque es allí, cuando el ruido de las voces cotidianas se aquieta, y la recóndita intimidad del corazón se abre, que un pensamiento irrefutable irrumpe. ¿Por qué quienes deberían amarte ante todo te miran con frialdad y reprimida desconfianza? ¿Por qué las pequeñas palabras se convierten en guijarros y el silencio familiar en un muro? Si esto te ha conmovido, ten cuidado. Estas palabras no son para todos. Son para quienes han sentido el paso del cielo junto a ellos. Para quienes los sueños no solo pintaron imágenes, sino que revelaron significado. Para quienes una serena voz interior llegó como una luz que no quema, sino que guía hacia afuera. No eres un accidente. Desde el principio ha habido una señal en ti, invisible a los ojos, pero evidente en la dimensión donde se pesan los corazones, no las máscaras. Por eso, pareces no ser así, como si vinieras de la otra orilla. Demasiado reflexivo, demasiado atento a esas grietas que otros suelen pintar. Y esta señal no te fue dada por méritos ni luchaste por ella a la fuerza. Se adelantó a tu sí. Y por eso te llama constantemente a las profundidades. Donde la gente se cansa de las preguntas, nacen otras nuevas en ti. Honestas, firmes, pero puras. Y aunque esto asuste a tus seres queridos, en ti resulta en una decisión pacífica. No discutir sobre la posibilidad misma de la luz, sino vivir de tal manera que se haga visible. No confundas su confusión con la verdad sobre ti mismo. La luz expone el polvo de las estanterías. Y la primera reacción es cerrar las persianas. Al entrar, algo cambia en el aire, incluso si guardas silencio. Y ese algo no es orgullo, sino la presencia serena de quien te ha llevado más allá de lo que permiten las expectativas terrenales. Así que no te sorprendan los susurros a tus espaldas. Nacen donde no hay suficientes palabras para reconocer.
pero sí suficiente miedo para taparte los ojos. El enemigo se aprovecha de la cercanía, porque es la cercanía la que más duele. Pero esto no niega tu camino, solo delinea su escritura. Dentro de ti hay un don que ilumina lo oculto. No estás obligado a explicárselo a todo el mundo, porque no todos están dispuestos a escuchar sin burlarse. Sin embargo, estás obligado a protegerlo del desánimo que se esconde bajo la apariencia de sentido común. Recuerda, tu rechazo no es una sentencia, es una llamada de atención. Quienes difuminan tu singularidad, simplemente no han aprendido a vivir junto a la verdad que no se adapta a la comodidad habitual. Así que no te encojas para encajar en su marco. No apagues la llama para que sus sombras no parpadeen. Si te sientes como un extraño en tu propia casa, no te apresures a marcar tu corazón con la soledad. No eres un huérfano, eres enviado. E incluso cuando la puerta de la sala familiar se cierra tras ti, otras puertas, silenciosas, invisibles, ya están abiertas. Allí, en la discreta sala de oración, emerge un poder que no grita. No necesita aplausos, nace de la lealtad a lo pequeño. Y es este poder el que te guía a través de susurros y miradas gélidas, convirtiéndolas no en muros sino en señales. Sigue adelante, no te des la vuelta, no negocies con la luz. No todos necesitan esta palabra. Pero si te ha caído encima y no rebota, acéptala como confirmación. No te equivocaste al creer en una vocación más difícil de explicar que de vivir. Cuando digan, ¿estás imaginando?, responde con un corazón que sabe esperar. Cuando duden, ¿quién eres? Recuerda a aquel que te llamó por tu nombre antes de cualquier pregunta. Y ve, porque el rechazo cercano no anula la elección de arriba, sino que la hace más audible en el silencio donde comienza tu verdadero camino. Elegidos, esto no es solo un análisis, es un llamado. El entrenamiento está terminando. Ante ustedes se encuentra la puerta del conformismo. No fueron creados para vivir en los pasillos de las habitaciones. Asciendan más alto, no por el escenario, sino por la verdad de su nombre. Salgan de la costumbre y adáptense a la obediencia. Nombren sus dones, marquen el campo de misión en su calendario. Llévenlos donde la necesidad es aguda. No se trata de drama, sino de un giro interior, tras el cual los pasos se nivelan y la mirada se aclara. Este llamado no elimina la disciplina, la agudiza. El escenario no solo aumenta la voz, sino también la responsabilidad. La santidad aquí es una herramienta de trabajo que protege su sí de las concesiones, y mantiene su no, incluso cuando sería conveniente ceder. Recuerden por quién van. Detrás de su obediencia hay nombres que aún desconocen. Así que no midas tus pasos por la comodidad ni esperes las condiciones ideales. La preparación dura toda la vida. Y las puertas abiertas tienen su propia ventana de confianza. No quemes puentes, pero tampoco te sientes en dos sillas. Agradece la temporada de aprendizaje. Diseña la transición de modo que te quede orden y pisa donde tus dones exijan plenitud. El miedo no desaparecerá por completo, pero la valentía es la elección de una voz más fuerte. Los cambios vendrán en oleadas. Primero en el interior, la identidad es más fuerte que una etiqueta. Luego en el exterior, la gente se centra en tu esencia. Luego en la estructura, el calendario se subordina a lo principal y las intenciones dan fruto. No midas por los aplausos, sino por el bien que crece a tu alrededor. Si desde donde te encuentras, la gente lo ve con más claridad y calidez, estás en el lugar correcto. Si no, corrige el rumbo sin culparte, pero tampoco sin autoengañarte. Ve más alto, más ancho, más profundo, hasta donde tu don ya no esté reprimido sino que sirva, y donde tu sí se convierta en la respuesta que cambie la vida de alguien. Elegido, hemos llegado al final del párrafo pero no al final de la historia. Ahora que has comprendido por qué el trabajo cotidiano es opresivo, has recordado tu identidad, y has aceptado el entrenamiento, llega un momento simple pero decisivo. La respuesta. No una huida dramática, sino una obediencia clara. Dilo en voz alta, no estoy roto. He sido llamado. Mis dones no son accidentales, están confiados a la vida de otros. No me quedaré donde mi luz se esconde bajo una cesta. Bendigo tu honestidad para mirarte a ti mismo sin adornos y al mundo sin cinismo. Bendigo tu corazón para reconocer la paz que conduce hacia adelante, no el sueño que adormece. Bendigo tus manos por el trabajo que crea el futuro y tu boca por las palabras que sanan. Bendigo tus pies por el camino donde cada paso no es una huida, sino la llegada a un lugar de relevancia. Que los muros de la ilusión caigan sin hacer ruido, y las puertas destinadas a ti se abran sin un grito. Dime ahora la simple verdad.
Acepto mi altura no por la gloria, sino por el servicio. Rechazo las comparaciones que roban la alegría y el miedo que encadena el paso. Elijo la disciplina como lenguaje de amor para aquellos para quienes mi sí será la respuesta. No cerraré los ojos ante la necesidad que veo, no pospondré para algún día el bien que puedo hacer hoy. Recuerda, la vocación no devalúa el trabajo, le da un significado más amplio que el informe. Y si el camino pasa por una transición, hazla digna. Agradece la etapa que te formó, transmite lo que debe continuar sin ti. Bendice a quienes te acompañaron en la formación. Esta es la madurez que abre la siguiente puerta. Donde pasas en paz, será más fácil para quienes te siguen. Donde dejas orden, el orden te encontrará. Te pido que no esperes una imagen perfecta. Comienza con un pequeño paso que puedas dar hoy mismo. Reserva tiempo en tu calendario para tu porqué. Y trátalo como la reunión más importante de la semana. Llama a la persona con quien tu voz se convertirá en un puente. Anota lo que debería convertirse en una palabra para los demás. Hazlo primero como si el camino a casa de alguien dependiera de ello. A menudo es así. Si surge el miedo, háblale con sinceridad. No estoy solo, estoy siendo guiado. Si surge la duda, responde con fruto. Haré algo bueno hoy. Si llega la fatiga, detente en agradecimiento. Lo que parece lento puede ser constante. Y sé amable contigo mismo. Dios no llama a un ideal incorpóreo. Te llama vivo, con experiencia, cicatrices, talento y el deseo de ser útil. Y ahora, bendiciones. Que la claridad brille en tu frente, el coraje se afiance en tus hombros, la habilidad en tus manos, la gracia en tus palabras, la paz en tu corazón que no depende del clima. Que las personas y los recursos adecuados aparezcan detrás de cada sí tuyo. Que más libertad llegue detrás de cada no. Que tus pasos sean firmes donde otros dudan y suaves donde otros son toscos. Oración. Señor, santifica los ojos del elegido, para que vea el camino. Fortalece sus rodillas para que no tiemblen en la hora de la decisión. Sana su corazón de temores y ofensas. Abre las puertas correctas y cierra las incorrectas. Combina su don con la necesidad de quienes le confías. Dale sabiduría en el orden, mansedumbre en la fortaleza, pureza en las intenciones y alegría en la fidelidad. Que los hogares y las ciudades donde servirá se vuelvan más brillantes. Ahora ve. No para escapar del ordinario, sino para llenar lo ordinario de cielo. Dilo en voz alta. Soy elegido, fui creado para cosas mayores, estoy entrando en mi llamado. Y que tu camino confirme tus palabras. Acepta esta bendición como una responsabilidad y un apoyo. Ve en paz.